Capítulo 13. Catástrofe. A la vez que Elon Musk ordenaba a sus soldados que rechazaran el intento de abordaje, el capitán mandaba que se diese toda la marcha, haciendo funcionar el timón hacia estribor. El buque viró con un movimiento de huida y forzó la marcha desesperadamente. Desde luego, podríamos haberlo echado a pique, pero de nada nos hubiera servido verlo hundirse en el fondo del océano. Lo que hice fue dar orden al trompetero que estaba a mi lado de hacer sonar el toque indicativo de toda velocidad, que había de recibir el oficial situado en la torrecilla a fin de cazar al navío fugitivo. El Yan, nombre que era perfectamente visible en la popa, era mucho más veloz de lo que me había hecho creer Kiron. Pero el Sofal era excepcionalmente rápido, y pronto se dieron cuenta los perseguidos de que la huida era imposible. Fuimos recuperando lentamente la distancia que había logrado ganar en el primer impulso el Yan, y lenta, pero firmemente, nos fuimos acercando. Entonces, el capitán del Yan hizo lo que yo hubiera hecho en su caso. Mantuvo al Sofal constantemente de popa y rompió el fuego contra nosotros con el cañón de la torrecilla posterior y con otro situado junto a la porta de popa. La maniobra fue irreprochable desde el punto de vista táctico, ya que con ella reducía grandemente el número de cañones que podíamos poner en juego sin cambiar de ruta, constituyendo lo único que cabía hacer para intentar la huida. Tenía algo de aterrador aquel sonido del pesado cañón antoriano que escuchaba yo por primera vez. No vi nada, ni humo ni llama. Únicamente se oyó un estruendo que identificaba, más que ningún ruido pudiera hacerlo, el disparo de un cañón. Al principio no se notó efecto alguno. Después observé que un trozo de nuestra borda de estribor volaba. 2 de nuestros hombres se desplomaron sobre cubierta. Ya habían entrado en acción nuestros cañones. Seguíamos la estela de la nave, lo que hacía difícil disparar. Los 2 barcos marchaban a toda velocidad. La proa del Sofal levantaba una masa de agua y espuma a ambos lados y el mar hervía al paso del Yan. En nuestras venas se había infiltrado el ardor de la caza y de la lucha y el terrible estallido de los cañones seguía sonando. Corrí hacia la popa para dirigir desde ahí el disparo de los cañones y unos instantes después tuvimos la satisfacción de ver cómo la dotación de uno de los cañones del Yan se abatía sobre la cubierta, hombre tras hombre, así que nuestro artillero los localizó disparando hacia ahí. El Sofal iba ganando espacio al Yan y nuestros cañones concentraban su puntería en el cañón de la torrecilla del enemigo. El Yan hacía tiempo que había desaparecido de la cubierta superior. Sin duda, se fue a buscar sitio más seguro y menos expuesto. Sobre la torrecilla, en la que poco antes se hallaba el capitán, no había ya más que 2 hombres con vida. Aquellos 2 sujetos de la dotación nos estaban dando mucho trabajo. Al principio, yo no acababa de comprender cómo los cañones de ambos barcos no conseguían resultados más eficaces. Sabía que el rayo T tenía un poder destructor extraordinario y por eso no me explicaba cómo ninguno de los 2 barcos había quedado desmantelado o hundido, pero era que entonces ignoraba que todas las partes de importancia vital de los barcos estaban protegidas por una delgada plancha del mismo meta. L del que estaban construidos los grandes cañones, la única sustancia capaz de resistir el rayo T. De no haber sido así, haría tiempo que nuestros disparos hubieran inutilizado el Yan, pues los rayos T, dirigidos contra la torrecilla, hubieran matado a su dotación y destruido los aparatos de control. Esto podría ocurrir, pero para ello era preciso destruir primero la plancha protectora de la torrecilla. Por fin conseguimos acallar el cañón que quedaba en aquel lugar, pero si marchábamos cerca de la nave, nos exponíamos al fuego de los otros cañones situados en su cubierta principal y al otro lado de la torrecilla. Ya habíamos sufrido algunas pérdidas y cabía esperar otras muchas si nos poníamos al alcance de los restantes cañones, pero no existía otra alternativa que abandonar la caza y yo no estaba dispuesto a hacerlo. Di orden de avanzar hasta ponernos completamente a la vera del Yan, hacia su lado de posta, y entonces mandé que iniciase el fuego nuestro cañón de popa para barrer uno tras otro sus cañones de babor, mientras avanzábamos y ordené asimismo que nuestros cañones de estribor abrieran fuego sucesivamente, a medida que fueran alcanzando la visión de los cañones del Yan. De este modo manteníamos una cortina de fuego constante sobre la desdichada nave, intentando situarnos paralelamente, a la vez que reducíamos la distancia entre las 2. Habíamos sufrido algunas bajas, pero nuestras pérdidas no eran comparables a las sufridas por el Yan, cuyas cubiertas estaban ahora sembradas de muertos y moribundos. Toda defensa era inútil y su comandante debió de comprenderlo así, pues acabó por dar la orden de rendición y pararon las máquinas. Minutos más tarde estábamos junto a su casco y nuestro equipo de abordaje había saltado sobre las bordas, mientras Camlott y yo presenciábamos cómo aquellos hombres que conducía Kiron pasaban a posesionarse del barco y trasladaban ciertos prisioneros a bordo. No pude por menos de preguntarme cuáles serían sus sentimientos respecto a mi caudillaje. Comprendía que su liberación de la constante amenaza de sus tiránicos amos era tan reciente que cabía esperar que cometieran excesos y yo temía sus consecuencias, puesto que estaba decidido a castigar de modo ejemplar a cualquiera que me desobedeciese, aunque me costara mi propia caída intentarlo. Oh,
Presencié como la mayor parte de ellos se desperdigaban en la cubierta enemiga mandados por el corpulento Zog, mientras Kiron acaudillaba a un grupo reducido dirigiéndose a la cubierta superior en busca del capitán y el Ongian. Debieron de transcurrir unos 5 minutos antes de que viera salir a mi lugarteniente de la torrecilla del Lian con los 2 prisioneros. Los condujo por la escalera de cámara y, cruzando la cubierta principal, vino hacia el sofá mientras un centenar de hombres lo contemplaban en silencio sin que ni una mano se levantara contra ellos al pasar. Camelot dejó escapar un suspiro así que vio a los 2 individuos traspasar la borda del sofá. Tenía la impresión de que nuestras vidas y las de ellos pendían de un hilo, me dijo. Yo coincidí con él, puesto que si mis hombres hubieran intentado matarlos a bordo del Lian, desafiando mis órdenes, me hubieran tenido que matar también a mí y a los que me fuesen leales para proteger sus vidas. El Ongian se mostraba aún bravucón cuando lo trajeron a mi presencia, pero el capitán daba muestras de sentirse intimidado. Había en todo aquello algo que le desconcertaba y cuando estuvo lo bastante cerca y vio el color de mi cabello y de mis ojos, comprendí que estaba atónito. Signo de exclamación abierta. Esto es un ultraje. Vociferó Moosco, el Ongian. Voy a mandar que os maten a todos. Temblaba de ira y había enrojecido intensamente. Adviértele que no debe hablar hasta que se le interrogue, instruí a Kiron. Y luego, volviéndome hacia el capitán, le dije, tan pronto como hayamos cogido de vuestro barco lo que necesitamos, quedaréis en libertad de continuar el viaje. Lamento que no hicierais caso de mis advertencias cuando os ordené parar la nave. Hubiéramos salvado muchas vidas humanas. La próxima vez que el sofá te ordene pararás de hacerlo, y cuando vuelvas a tu país, advierte a los capitanes de la marina que el sofá surca los mares y quiere ser obedecido. El Ongian pareció sorprenderse. Signo de interrogación abierta. ¿Quieres decirme quién eres y bajo qué pabellón navegas? Preguntó. Por el momento soy un bepajano, repuse, pero navegamos bajo nuestro pabellón particular. A ningún país debe inculparse de lo que hacemos ni a nadie tenemos que dar cuenta de nuestras acciones. Camelot, Kiron, Ganfor y Zog pusieron en movimiento a la tripulación del Lian y todas sus armas. Las provisiones que nos parecieron convenientes y lo más valioso y de menor volumen de su cargamento fue trasladado al Sofal, antes de anochecer. Después de arrojar sus cañones al mar permitimos a la nave seguir su ruta. A Moosco le retuve en rehenes, por si tuviera necesidad de alguno. Quedó bajo custodia en la cubierta principal hasta que yo determinase lo que había de hacerse. Las mujeres bepajanas que habíamos rescatado del Sobong y nuestros propios oficiales, que estaban acomodados en la segunda cubierta, no habían dejado vacante ningún camarote que pudiera destinarse a Moosco, y no quería confinarle en la parte inferior de la nave, destinada a los prisioneros. Por casualidad hablaba de ello con Camelot delante de Vilor, y este inmediatamente ofrecióse a compartir con el Ongian su camarote, encargándose de su custodia. Como era una solución, ordené que confiaran Moosco a Vilor, quien se lo llevó enseguida a su camarote. La persecución del Lian nos había desviado de nuestra ruta y ahora volvimos a hacer rumbo hacia Bepaja. A estribor se divisaba una oscura masa de tierra. Me preguntaba qué misterios se ocultarían tras aquella sombría línea de costa. ¿Qué clase de hombres y de extrañas bestias habitarían aquella tierra incógnita, que se extendía hasta Estrabón y las inexploradas regiones ecuatoriales de Venus? A fin de satisfacer parcialmente mi curiosidad, me dirigí al cuarto de derrota y después de fijar nuestra posición lo más aproximado posible con los elementos de que disponía, descubrí que nos hallábamos ante la costa de Novol. Recordé que había oído a Danius mencionar aquel país, pero no lo que había dicho de él. Sugestionado por mi fantasía, subí a la torrecilla y permanecí allí solo, contemplando las nocturnas aguas, suavemente iluminadas, mirando hacia el misterioso Novol. Se había levantado un viento que casi parecía una galerna, la primera con la que tenía que enfrentarme desde mi arribada a la Estrella del Pastor. La mar comenzaba a ponerse gruesa, pero tenía confianza plena en el barco y la pericia de mi oficialidad para navegar en tales circunstancias. Por eso no me inquietó la creciente violencia de la tormenta. No obstante, recordé que las mujeres de bordo podrían sentirse aterradas y mi pensamiento, que raras veces estaba ausente de ella, volvió a Duave. Tal vez sintiera miedo. ¿No hay ninguna excusa que resulte razonable para el hombre que desea contemplar el objeto de sus amores? Pero en aquella ocasión me alegraba de tener una razón que justificase verla y que ella había de agradecer, pues demostraba mis desvelos por su tranquilidad. En consecuencia, bajé por la escalera, dirigiéndome a la segunda cubierta con la intención de silbar ante la puerta de Duare, pero como había de cruzar antes por el camarote de Vilor, pensé que podría ir a ver al prisionero. Después de silbar, a modo de llamada, siguió un breve silencio y luego Vilor me invitó a entrar. Al hacerlo, quedé sorprendido al ver a un Angan sentado dentro, en compañía de Moosco y Vilor. La confusión de Vilor fue manifiesta. Moosco se mostró también algo desconcertado y el hombre pájaro dio muestras de miedo.
No me sorprendió su desconcierto, pues no era corriente que un individuo de raza superior confraternizara con los Klangan. La situación de los vepajanos era delicada a bordo del Sofal. Éramos pocos en número y nuestro prestigio dependía del respeto que consiguiésemos inspirar y mantener en medio de los toristas, que constituían mayoría y que consideraban a los vepajanos como superiores, a pesar de los esfuerzos de sus caudillos para convencerles de que todos los hombres eran igual. Tu camarote no es este, dije a Langan. ¿Qué haces aquí? No tiene la culpa, intervino Velor mientras el hombre pájaro se levantaba para marcharse. Aunque parezca extraño, Mosco no había visto nunca un Angan y traje a este solo para satisfacer su curiosidad. Sentiría haberte disgustado. Claro está que tu explicación cambia un poco el aspecto del asunto, dije, pero hubiera sido preferible que el prisionero examinara a los Klangan en cubierta, que es donde deben estar. Tiene mi permiso para hacerlo mañana, si quiere. Se fue Langan y yo cambié algunas palabras más con Velor, dejándolo por último con el prisionero, dirigiéndome al camarote en que se encontraba Duare. El incidente que acababa de ocurrir se borró de mi memoria casi en el acto, siendo sustituido por otros pensamientos mucho más gratos. En el camarote de Duare había luz cuando silbé a su puerta, dudando si atendería mi llamada o fingiría no haberla escuchado. Durante un breve intervalo, no hubo respuesta y ya había llegado a convencerme de que no querría verme cuando se oyó su voz dulce invitándome a entrar. Eres muy testarudo, me dijo, aunque con menos de disgusto en el tono de su voz que la última vez que me habló. He venido para preguntarte si te asusta la tormenta y para convencerte de que no existe peligro alguno. No tengo miedo, repuso. ¿Era eso solo lo que deseabas decirme? Su réplica resultaba poco alentadora. No, repuse. No he venido solamente con el fin de decirte eso. Ella enarcó las cejas. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué es lo que tenías que decirme? ¿Que no me hayas dicho ya? Tal vez quisiera repetírtelo, murmuré. Signo de exclamación abierta. No debes hacerlo, gritó. Me acerqué más a ella. Mírame, Duare. Mírame a los ojos y dime que no te gusta oírme decir que te adoro. Bajó los ojos. No debo escucharte, susurró levantándose como si se dispusiera a salir de la estancia. Yo estaba loco de amor. Sentirla tan cerca de mí me hacía arder la sangre en las venas. La cogí entre mis brazos y la estreché contra mi pecho, y antes de que pudiera evitarlo, cubrí de besos sus labios. Entonces, se apartó bruscamente y vi el brillo de una daga en su mano. Tienes razón, exclamé. Mátame. Acabo de hacer algo imperdonable. Mi única disculpa es el gran amor que siento por ti. Ha anulado mi razón y el sentimiento del honor. La daga cayó al suelo, a su lado. Signo de exclamación abierta. No puedo. Sollozó Duare. Y sin mirarme salió del camarote. Volví yo al mío maldiciendo mi brutalidad. No comprendía cómo había podido cometer un acto tan reprobable. Me avergonzaba el recuerdo de aquel suave cuerpo incrustado en el mío y aquellos labios perfectos apretados contra los míos. Una ola de vergüenza y desprecio de mí mismo me hacía enrojecer sin que el arrepentimiento aminorara mi humillación. No me acosté hasta bastante después pensando en Duare y en todos los incidentes que habían ocurrido entre nosotros desde que la conocí. Adivinaba un sentido oculto en aquella exclamación, no debo escucharte, y me regocijó la idea de que ya otra vez se había negado a entregarme a sus compatriotas para que me matasen y que, de nuevo, se había negado a hacerlo. Su no puedo resonaba en mis oídos casi como una confesión de amor. Mi buen juicio me decía que era un insensato, pero me deleitaba el perfume de aquella locura. Creció la tormenta con tan terrible furia durante la noche que el ulular del viento y el balanceo del barco me despertaron antes del amanecer. Me levanté en el acto y me dirigí a cubierta. Casi me arrastró el vendaval al poner pie en ella. Olas enormes levantaban el sofá a gran altura para sumirlo enseguida en un abismo de agua. El barco se bandeaba violentamente y a veces una vasta ola se rompía contra la popa inundando la cubierta principal. A estribor se adivinaba una gran masa rocosa llena de peligros por lo demasiado cercana. Entré en el cuarto de controles y encontré a Ionan y a Ganford, acompañados del timonel. Mostrábanse preocupados a causa de la proximidad de la costa. Si las máquinas o el timón fallaban iríamos fatalmente a parar a la costa. Les ordené que se quedaran donde estaban y bajé a la segunda cubierta para despertar a Kiron, a Camlot y a Zog. Mientras me encaminaba hacia la popa y estaba al pie de la escalerilla de la segunda cubierta, observé que la puerta del camarote de Velor se abría y se cerraba a cada vaivén del barco, pero no le di importancia en aquel momento y seguí mi camino para ir a despertar a mis lugartenientes. Cuando lo hube hecho, me dirigí al camarote de Duare temiendo que si se despertaba sintiera temor por el vaivén del barco y el ulular del viento. Con gran sorpresa, hallé la puerta de su cuarto girando sobre sus goznes. Instintivamente, surgió en mí la sospecha de que ocurría algo anormal, y lo único que me inspiró este sentimiento fue una cosa tan fútil como ver la puerta de su camarote abierta. Penetré prestamente, di la luz y examiné la estancia. No se observaba nada de particular,
excepto que la puerta que comunicaba con el cuarto interior, donde dormía la joven, estaba también abierta y giraba sobre sus goznes. Sabía que nadie podía estar durmiendo, mientras los goznes de ambas puertas rechinaban. Podría haber ocurrido que Duare se sintiera asustada que no se atreviese a levantarse del lecho para cerrarlas. Me asomé al dormitorio y la llamé en voz alta. Nadie contestó. Volví a llamar e idéntico silencio fue la respuesta. Comencé a inquietarme de veras. Me adentré en la estancia, di la luz y observé el lecho. Estaba vacío. Duare no se encontraba ahí, pero en un rincón del camarote descubrí el cuerpo del hombre que estaba de guardia en la puerta. Haciendo caso omiso de convencionalismos sociales, irrumpí en las dos estancias contiguas en las que se acomodaban las otras mujeres de Bepaja. Todas estaban, menos Duare. No la habían visto ni sabían dónde podía estar. Loco de inquietud, corrí al camarote de Camelot y le comuniqué mi trágico descubrimiento. Se quedó atónito. Signo de exclamación abierta, tiene que estar a bordo. Gritó. ¿Dónde está, si no? Comprendo que debería estar a bordo, efectivamente, pero tengo el presentimiento de que no está. Hemos de registrar el barco enseguida, de popa a proa. Cuando yo abandonaba el camarote de Camelot, Fogg y Kiron salían del suyo. Les informé de mi descubrimiento y les ordené que iniciaran en el acto la búsqueda. Después llamé a un individuo de la guardia y lo envié al puesto de vigía para que interrogara a este. Quería saber si había observado algo anormal en la nave durante su vigilancia, puesto que desde el elevado puesto en que se hallaba podía dominar la perspectiva de todo el buque. Pasado revista general le dije a Camelot, interroga a todos los que van a bordo. Registrar todos hasta el último rincón del barco. Mientras todos marchaban a cumplimentar mis instrucciones, recordé la coincidencia de hallarse abiertas las dos puertas del camarote, la de Duare y la de Vylor. No acertaba a comprender qué relación podía existir entre los dos hechos, pero tenía que investigarlo todo, inspirar o no sospechas. Fui precipitadamente al camarote de Vylor y tan pronto como encendí la luz, comprobé que tanto Vylor como Mosco habían desaparecido. ¿Dónde estarían? Nadie hubiera sido capaz de abandonar el sofá durante aquella galerna, aunque consiguiera echar al agua un bote, cosa materialmente impracticable, sin ayuda, incluso en tiempo normal. Salí del camarote de Vylor y llamé a un marinero para que comunicase a Camelot que Vylor y Mosco no estaban en sus camarotes, dando orden de que los llevaran a mi presencia tan pronto como fueran hallados. Después me dirigí de nuevo a las habitaciones de las mujeres bepajanas, con el fin de interrogarlas con más detenimiento. Sentíame desconcertado por la desaparición de Mosco y de Vylor, coincidiendo con la ausencia de Duare. Constituía un gran misterio y estaba determinado a hallar algún indicio que me permitiese relacionar de alguna manera los dos hechos. De pronto, recordé la insistencia de Vylor de que se le permitiese vigilar la puerta de Duare. Era ya aquello un ligero rastro de relación entre las dos desapariciones. De todos modos, no me llevaba a ninguna conclusión. Aquellas tres personas habían desaparecido de sus camarotes y, lógicamente pensando, debían aparecer pronto. Resultaba materialmente imposible que hubiesen abandonado el barco, excepto. Aquella sencilla palabra, excepto, me llenó repentinamente de terrible zozobra. Desde que descubrí que Duare no se encontraba en su camarote, surgió en mi mente un temor que no me dejaba vivir. ¿No podía haberse sentido la joven deshonrada por haber escuchado mi declaración y haberse arrojado al mar? ¿De qué servirían entonces las recriminaciones que me venía haciendo yo constantemente por mi falta de cordura? ¿Para qué valdría mi vano remordimiento? Pero surgió un breve rayo de esperanza. Si la desaparición de Vylor y Mosco de sus camarotes y la de Duare del suyo no eran meras coincidencias, cabía admitir que se hallaban juntos y resultaría ridículo creer que se habían arrojado al mar los tres. Torturado por tan contradictorios temores y esperanzas, llegué ante los camarotes de las mujeres y estaba a punto de entrar cuando el marinero que había encargado que interrogara al vigía vino corriendo hacia mí dando muestras de evidente excitación. Signo de interrogación abierta. ¿Qué ocurre?, le pregunté cuando se detuvo sin poder casi respirar. ¿Qué tiene que comunicar el vigía? Nada, mi capitán, repuso el marinero balbuceando por la agitación y el cansancio de la carrera. Signo de interrogación abierta. ¿Nada? ¿Y cómo es eso? El vigía está muerto, mi capitán, gemió el marino. Signo de interrogación abierta. ¿Muerto? Asesinado. Signo de interrogación abierta. ¿Y cómo ha sido? Lo acuchillaron con un sable. Se lo clavaron por la espalda y cayó de bruces. Corre a informar a Camelot de lo ocurrido y dile que ponga a otro vigía y que investigue qué pudo ocurrir. Y después que me traigan su informe. Más inquieto aún por aquella noticia, entré en las habitaciones de las mujeres. Se habían congregado todas en un camarote. Estaban pálidas y daban muestras de terror, pero no alborotaban. Signo de interrogación abierta. ¿Encontraste a Duare?, me preguntó una de ellas inmediatamente. No repliqué,
Pero he descubierto otro misterio: Mosco, el Ondian, ha desaparecido, y con él, el Bepájano Vilor. Signo de exclamación abierta. Bepájano, exclamó Viea, la mujer que me había preguntado sobre el paradero de Duare. Vilor no es Bepájano. Signo de interrogación abierta. ¿Qué quieres decir?, inquirí. Si no es Bepájano, ¿qué es? Es un espía terrorista, repuso. Hace tiempo que lo enviaron a Bepaja para descubrir el secreto del suero de la longevidad, y cuando fuimos capturados, los Klangan lo prendieron también por error. Nos hemos ido informando de todo esto poco a poco, en el Sobón. Pero, ¿por qué no se me dijo nada cuando se le trajo a bordo? Suponíamos que lo sabía todo el mundo, explicó Viea, y creímos que se le había traído al Sofal como prisionero. Otro eslabón de la cadena que constituía una prueba más. Pero lo que faltaba saber era dónde se hallaba la cadena. Capítulo 14. Tormenta. Cuando hube interrogado a las mujeres, me dirigí a la cubierta principal, demasiado impaciente para guardar en mi torrecilla de mando el resultado de las pesquisas de mis oficiales. Habían registrado el barco y acudían a darme su información. No fue hallado ninguno de los desaparecidos, pero la búsqueda reveló otro hecho sorprendente: los 5 Klangan también habían desaparecido. A pesar de que registrar ciertos rincones del barco constituía una tarea peligrosa dado el vaivén de la nave, y el hecho de verse barrida la cubierta de vez en cuando por las olas, se practicaron las pesquisas con todo escrúpulo y los encargados congregáronse en la amplia sala situada en la cubierta principal. Camlot, Gamfor, Kiron, Fogg y yo entramos también en la mencionada estancia, donde nos pusimos a considerar todos los aspectos de tan misterioso asunto. Onan se hallaba en el puesto de control de la torrecilla. Les dije que acababa de descubrir que Vilor no era Bepájano, sino espía turista, y recordé a Camlot con cuánta insistencia me había rogado que se le permitiese custodiar a la Hanjong. Me enteré por casualidad de quién era mientras hablaba con Viea. Al interrogar a las mujeres añadí: durante su cautiverio en el Sobong, Vilor acosaba a Duare con sus atenciones. Se interesaba mucho por ella. Me parece que este es el dato que nos faltaba para poder reconstruir los acontecimientos de anoche. De otro modo inexplicables, repuso Gamfor. Vilor deseaba poseer a Duare y Mosco deseaba escapar del cautiverio. El primero se encargó de fraternizar con los Klangan trabando amistad con ellos. Esto lo sabía todo el mundo en el Sofal. Mosco era un Ondian. Durante toda su vida, los Klangan han considerado a los Klondian como la representación genuina de la autoridad. Tenían que poner fe en sus promesas y obedecer sus órdenes. Indudablemente, Vilor y Mosco elaboraron juntos los detalles del plan. Encargaron a un Angan que matara al vigía para que sus movimientos no despertasen sospechas ni fueran comunicados antes de llevar a buen fin su trama. Una vez asesinado el vigía, debieron reunirse en el camarote de Vilor. Después Vilor, probablemente acompañado de Mosco, se dirigió al camarote de Duare y ahí asesinaron al centinela y sorprendieron a la Hanjo mientras dormía, amordazándola y llevándosela por la escalera hasta cubierta donde les esperaban los Klangan. Es cierto que soplaba un viento tempestuoso, pero en dirección a la costa, que se encontraba a escasa distancia a babor, y los Klangan son excelentes voladores. Eso es lo que creo que representa el cuadro más ajustado de lo ocurrido a bordo del Sofal mientras dormíamos. Signo de interrogación abierta. ¿Opinas que los Klangan se los llevaron a las costas de Nuevol? Pregunté. Me parece que no cabe duda alguna, contestó Gamfor. Estoy de acuerdo con él, terció Camlot. Entonces, solo podemos hacer una cosa, les dije. Hemos de tomar rumbo hacia la costa para desembarcar una expedición que se encargue de buscarlos. No hay modo de que se sostenga un bote en el agua con este mar, objetó Kiron. La tormenta no va a seguir eternamente, repliqué. Podremos quedarnos cerca de la costa hasta Kamaine. Voy a subir a la torrecilla. Vosotros permaneced aquí para seguir interrogando a la tripulación. Tal vez alguien haya oído algo que nos sea útil. Los Klangan son muy charlatanes y bien pudieran haber revelado algo que nos sirva para determinar el sitio hacia donde pensaban dirigirse Vilor y Mosco. En el momento en que yo subí a la cubierta principal, el Sofal se alzó sobre la cresta de una ola enorme y luego se hundió en un abismo de agua, sumiéndose la cubierta en un ángulo de casi 45 grados. El húmedo y resbaladizo maderamen no constituye un apoyo firme y resbalé hacia adelante casi 50 pies, sin poder evitarlo. Luego, el barco hundió su proa en una ola gigantesca y una verdadera muralla de agua barrió la cubierta de babor a estribor, cogiéndome de pleno y llevándome a su espumeante cresta. Permanecí un instante sumergida en el agua, pero con el esfuerzo titánico que me prestaba el peligro, conseguí sacar la cabeza y vi que el Sofal cabeceaba, sacudido de un lado para otro, a 50 pies de distancia. Ni en la inmensidad del espacio interestelar me sentí nunca tan indefenso como en aquellos instantes, en medio del proceloso mar de un país desconocido, rodeado de tinieblas, sumido en el caos y acosado quizás por terribles y misteriosos monstruos marinos, cuya forma ni siquiera podía imaginar.
Estaba irremisiblemente perdido. Incluso, aunque mis camaradas se dieran cuenta del desastre, se verían impotentes para ayudarme. Ningún bote podría mantenerse a flote en un mar como aquel, como dijo Quiron acertadamente. Sería asimismo difícil de que un nadador consiguiera vencer el terrible azote de aquellas montañas de agua enfurecidas a las que vagamente podía denominarse olas. Irremisiblemente perdido. ¿Cómo había podido cruzar por mi mente tal pensamiento? Yo no pierdo nunca la esperanza. Si me era imposible nadar contra las olas, nadaría con ellas, y a escasa distancia estaba la costa. Soy diestro en la natación a grandes distancias y mis músculos son vigorosos. Si había un hombre capaz de sobrevivir en un mar semejante, sería yo. Sabía que lo sería, pero si no lo conseguía estaba decidido a tener al menos el consuelo de morir luchando. No me embarazaban las prendas de vestir, ya que apenas si cabe llamar vestido al típico traje antoriano. Mi único impedimento eran las armas, pero no quería desprenderme de ellas comprendiendo que si conseguía sobrevivir en el mar, difícilmente lo conseguiría en tierra firme si iba desarmado. Realmente, ni el cinturón, ni la pistola, ni la daga, me molestaban demasiado y su peso era de escasa importancia, pero no ocurría lo mismo con el sable. Si no habéis tratado de nadar llevando un sable colgado del cinturón, no lo intentéis, cuando el mar está movido. Cabe pensar que en estas circunstancias aquel arma pende hacia abajo sin que se interfiera en los movimientos, pero desgraciadamente no ocurría así en mi caso. Las grandes olas me zarandeaban inexorablemente de un lado para otro, revoleándome, y mi sable se me incrustaba en alguna parte del cuerpo o se enredaba entre mis piernas, y una vez en que una ola me puso boca arriba, me golpeó la cabeza. A pesar de ello, no me decidí a desprenderme del arma. Después de haber luchado durante unos minutos con el mar, llegué a la conclusión de que el peligro de perecer ahogado no era inminente. Podía mantener la cabeza sobre las olas con bastante frecuencia para obtener aire suficiente para mis pulmones, y como el agua estaba caliente no corría el riesgo de perecer aterido, como ocurre a menudo a los que se ven sumergidos en el mar helado. Salvo cualquier contingencia que pudiera surgir en aquel mundo que tan escasamente conocía, existían dos peligros serios contra mi vida. El primero, la posibilidad de verme atacado por algún monstruo feroz de los que debían de pulular en las profundidades del mar antoriano. El segundo, mucho más efectivo, la proximidad de la costa, batida por las aguas, que yo pretendía alcanzar para pisar suelo firme. Esto hubiera sido suficiente para desalentarme, pues había visto rompientes de aguas sobre demasiadas escolleras para ignorar la amenaza que podían significar aquellas toneladas incalculables de agua, chocando, abriéndose paso hasta en el corazón de las tierras más pétreas. Nadé lentamente hacia la costa, dirección que afortunadamente era la misma hacia la que me llevaba la tormenta. No pretendía agotar mis fuerzas innecesariamente y me contentaba con mantenerme a flote mientras avanzaba lentamente. La luz del día comenzó a surgir y cuando las olas me alzaban a su cresta, podía ver la costa con extraordinaria claridad. Se hallaba a 1 milla de distancia y ofrecía un aspecto inhóspito. Las aguas se rompían duramente en la línea costera chocando contra las rocas y levantando cascadas de blanca espuma por el aire. Sobre el estruendo de la tormenta resonaba amenazadoramente el de las aguas a través de aquella milla de mar enfurecido, advirtiéndome que la muerte me esperaba para darme su abrazo, a las puertas mismas de lo que podía haber sido mi salvación. Resultaba una dura alternativa. La muerte me acosaba por todas partes y únicamente me restaba escoger el lugar y la manera de perecer. Podía morir en el mismo sitio en que estaba nadando o dejarme destrozar entre las rocas. Ninguna de las dos eventualidades despertaba en mí un gran optimismo. Como una verdadera tirana, la muerte no se mostraba pródiga en la elección. No obstante, yo me resistía a morir. Las ideas son algo, pero no todo. Poco importaban mis deseos de vivir, lo más trascendental era hacer algo para conseguirlo. Mi situación ofrecía escasos recursos de salvación. Únicamente la costa me ofrecía esta esperanza. Por consiguiente, luché para llegar a ella. Mientras me iba acercando, cruzaban por mi imaginación pensamientos irreverentes, aunque algunos no lo fueran, y entre ellos sabía las oraciones propias de la agonía. No sé por qué se me ocurrió esta idea, pero no siempre podemos controlar nuestros pensamientos. La verdadera que la sentencia en medio de la vida estamos muriendo resultaba apropiada a mi situación. Cambiando un poco los términos de la frase, conseguí modificar algo su sentido. En medio de la muerte puede existir la vida. ¿Acaso? Al izarme las olas, me proporcionaban un breve atisbo de la muerte en medio de la cual podría encontrar yo la vida. La costa se iba convirtiendo, a menor distancia, en algo más que una línea ininterrumpida de rocas y de aguas espumeantes. Sin embargo, aún no conseguía distinguir los detalles, pues cada vez que podía obtener una fugaz visión de sus contornos, me veía hundido de nuevo en el fondo del abismo. Mis esfuerzos, unidos a la furia de la galerna, me fueron aproximando a la costa,
hasta el lugar en que había de verme empujado repentinamente por el enfurecido mar y precipitado contra las combatidas rocas que alzaban sus ásperas y solitarias crestas sobre las hirvientes aguas de sus rompientes. Una gran ola me elevó y me precipitó hacia la costa. El final se acercaba. Con la velocidad de un caballo de carreras me arrojaba contra mi destino. La espuma envolvió mi cabeza y me vi revolcado como un corcho en medio de un torbellino. No obstante, luché para elevar la cabeza por encima de la superficie buscando una bocanada de aire. Seguí luchando para prolongar mi vida un poco más, para no perecer al verme precipitado sin misericordia contra las crueles rocas. Así es de poderoso el instinto de la vida. Las olas me arrastraban más y más. Los segundos parecían una eternidad. ¿Dónde estaban las rocas? Casi las ambicionaba para acabar así tan inútil lucha. Pensé en mi madre y en Duare. Casi me enfrenté con filosófica calma con el extraño final que me esperaba. En el otro mundo que había abandonado para siempre nadie conocería mi triste suerte. Así es el egoísmo humano, que incluso ante la muerte aspira a tener un auditorio. En aquel momento descubrí la fugaz visión de unas rocas. Se hallaban a la izquierda. Siendo así que debían encontrarse enfrente. Resultaba incomprensible. Las olas se rasgaban arrastrándome. Y aún continuaba viviendo y seguía sintiendo en mis desnudas carnes el contacto de las aguas. De una manera imprevista la furia del mar cedió. Me alcé sobre la cresta de una ola decreciente, para contemplar atónito las relativamente tranquilas aguas de una pequeña ensenada. Había sido arrastrado al interior de una cueva marina y ante mis ojos se ofreció una arenosa playa. Así escapé de las negras garras de la muerte. Parecía un milagro. El mar me dio el último topetazo y me hizo rodar sobre la arena, para mezclarme entre las materias arrastradas por las olas. Me levanté en el acto y miré a mi alrededor. Mi devoción debería haberme impelido a dar gracias a Dios, pero tal vez no lo hice porque había algo que dominaba mi mente. Había salvado mi vida, pero Duare seguía en peligro. La cueva a donde había sido arrojado estaba formada por la boca de una garganta que se adentraba en el territorio, entre bajas colinas, cuyas faldas y cumbres estaban salpicadas de árboles pequeños. Por ninguna parte seis los árboles gigantescos de Bepaja y llegué a pensar que tal vez estos no eran verdaderos árboles en Venus, sino simples arbustos. No obstante, los llamaré árboles, puesto que muchos de ellos tenían de 50 a 80 pies de altura. Por el fondo del cañón discurría un riachuelo que iba a desembocar en la caverna. Hierba de color violeta pálido, salpicada de flores azules y rojas lo bordeaba, extendiéndose por las colinas. Vi que había árboles con la copa roja, suaves y brillantes, como si fueran de laca, y otros tenían la copa azul. Sacudido por la galerna aparecía el mismo follaje exuberante, de color violeta y alucema, que daba un aspecto tan exótico a los bosques de Bepaja. Pero a pesar de lo hermoso y desusado del paisaje, yo no podía distraerme en aquellos instantes. Una rara alternativa del destino me había arrojado a aquellas costas, y tenía mis razones para creer que Duare debía de haber sido conducida ahí. Mi única idea era sacar partido de aquella afortunada circunstancia para encontrarla y protegerla. Ocurrióseme pensar que en el caso de que sus raptores la hubieran traído a aquella parte de la costa, debieron de haberse apeado bastante más a la derecha, que era la dirección que llevaba el Sofal. Contando únicamente con aquel ligero y poco alentador indicio, empecé en el acto a escalar una de las laderas de la garganta para iniciar la búsqueda. Cuando llegué a la cumbre, me detuve un momento a fin de examinar el lugar en que me hallaba. Ante mí se extendía una meseta cubierta de hierba y salpicada de árboles, y más allá, en el interior, aparecía una cadena de montañas, vagas y misteriosas, que se perdían en el horizonte. Mi camino estaba hacia el este, a lo largo de la costa. Tengo que emplear las denominaciones de los puntos cardinales corrientes en la Tierra. Los montes se alzaban hacia el norte, o sea hacia el Ecuador. Supuse que me encontraba en el hemisferio sur del planeta. El mar estaba al sur de donde yo me hallaba. Miré en aquella dirección para ver si se divisaba el Sofal. Ahí estaba el barco, navegando con rumbo este. Evidentemente, mis amigos habían seguido mis instrucciones y el Sofal bordeaba la costa mientras ellos esperaban que amainase la galerna para poder desembarcar. Dirigí mis pasos hacia el este. Siempre que llegaba a un altozano, me detenía y escudriñaba la meseta en todas direcciones buscando algún rastro de las personas que trataba de encontrar. Vi manifestaciones de vida, pero ningún rastro humano. Animales herbívoros pacían en gran número sobre la llanura violeta y florecida. Muchos de ellos se asemejaban bastante a los de la tierra, pero no eran iguales. Su extrema nerviosidad y la velocidad y la ligereza que sugerían su conformación, denotaban que tenían enemigos. La nerviosidad, que entre sus enemigos estaba el hombre, y la agilidad, que feroces y rápidos carnívoros hacían de ellos su presa. Estas observaciones servían para advertirme que debía permanecer alerta constantemente ante la eventualidad de verme amenazado por semejantes peligros.
Me satisfizo que la meseta estuviera bien poblada de árboles que crecían a conveniente distancia unos de otros. No me había olvidado del feroz vasto que habíamos Camlot y yo en de paja, y aunque hasta entonces no había visto de cerca nada que se le pareciera, descubrí, a cierta distancia, algunos animales paciendo que se parecían grandemente a aquellos bisontes omnívoros, lo que no era lo más oportuno para mi tranquilidad. Aligeré el paso, pues me preocupaba la suerte de Dwyer y comprendía que, de no encontrar algún rastro el primer día, mi búsqueda resultaría infructuosa. Sospechaba que los Clangan hubieran descendido cerca de la costa, donde habrían permanecido al menos hasta que amaneciese, y aún alimentaba la esperanza que se hubieran quedado un rato más. Si habían echado a volar inmediatamente, serían escasas las probabilidades de encontrarlos. Solo me restaba la esperanza de sorprenderlos antes de iniciar el vuelo del día. La meseta estaba cortada de vez en cuando por barrancos y quebraduras del terreno, entre las cuales casi siempre se deslizaban ríos que variaban de tamaño, desde el pequeño manantial hasta los que realmente merecían el nombre de auténticos ríos, pero ninguno de los que hallé a mi paso constituyó un verdadero obstáculo para continuar el camino, aunque en algunas ocasiones me vi obligado a nadar para cruzar profundos canales. Si aquellos ríos estaban habitados por peligrosos reptiles, no vi la menor huella de ellos, aunque he de confesar que esta idea me dominaba constantemente cada vez que cruzaba de orilla a orilla. En cierta ocasión, cuando había remontado un altozano, vi a lo lejos a un animal que parecía un gato enorme. Diríase que estaba acechando a otro animal parecido a un antílope, pero no debió verme o se hallaba más interesado en su segura presa, puesto que aunque me podía ver perfectamente, no se preocupaba de mí. Poco después, descendí por un barranco pequeño y cuando volví a remontar a altura al otro lado, ya no pude ver al animal. De todos modos, aunque lo hubiese descubierto, no me hubiera atraído su presencia. En aquel preciso momento llegó hasta mí un leve rumor que venía de lo lejos. Parecía de voces humanas, y, desde luego, oí perfectamente el inconfundible zumbido de la pistola antoriana. Aunque oteé cuidadosamente el horizonte, no pude distinguir rastro alguno de los autores de aquellos ruidos, pero fue lo suficiente para comprender que ante mí había seres humanos que luchaban. Es natural que surgiera en mi mente la figura de la mujer que amaba y la presintiese rodeada de terribles peligros, aunque, pensando razonablemente, aquella lejana pelea acaso no tuviera relación alguna con Dwyer ni con sus raptores. Prescindiendo de esta reflexión, eché a correr y a medida que iba avanzando, las voces eran más perceptibles y me atrajeron finalmente hasta el borde de una gran garganta, al fondo de la cual se extendía un valle uniforme, de extraña belleza, por el que discurría un río mucho mayor de los que había encontrado hasta entonces. Pero apenas fijé un instante la atención en el río o en el valle. Abajo, en el fondo de aquella garganta desconocida, se desarrollaba una escena que me impresionó profundamente y me heló de zozobra. Parcialmente parapetados tras unas rocas, a la orilla del río, estaban, agazapadas o tendidas, 6 figuras humanas. 5 de ellas eran Clangan y la sexta una mujer. La mujer era Dwyer. Frente a ellos, parapetados tras unos árboles, había una docena de individuos peludos que arrojaban gruesas piedras, utilizando ondas, contra los otros 6, y flechas lanzadas con primitivos arcos. Los salvajes y los Clangan se llenaban de improperios, insultándose mutuamente, mientras se atacaban. Aquel era el rumor que había yo escuchado desde lejos, mezclado con el zumbido peculiar de las pistolas de los Clangan. 3 de estos yacían tendidos, inmóviles, sobre el césped, detrás de su parapeto, aparentemente muertos. Los demás Clangan y Dwyer se defendían pistola en mano. Los salvajes les arrojaban pedruscos, con gran puntería, cuando alguno de sus contrincantes dejaba al descubierto una parte del cuerpo detrás del parapeto. En cambio, disparaban las flechas a lo alto y así caían detrás de las rocas. Esparcidos entre los árboles y detrás de grandes piedras, veíanse los cuerpos de una docena de aquellos peludos salvajes que habían caído bajo el fuego de las armas de los Clangan. Pero aunque los defensores de Dwyer habían despachado a buen número de enemigos, aquel duelo desigual solo podía terminar con el exterminio de Dwyer y los Clangan, aunque la lucha se prolongara. He reflejado en detalle toda la escena, pero yo la capté de una simple ojeada y no perdí tiempo en adoptar una decisión. De un momento a otro, una de aquellas crueles flechas podía clavarse en el cuerpo del objeto de mi cariño y, por eso, mi primer pensamiento fue desviar la atención de los salvajes, atrayendo hacia mí los duros ataques con que acosaban a sus víctimas. Me hallaba situado detrás de ellos, lo que me concedía cierta ventaja y, además, ocupaba una posición más alta. Me puse a vociferar como un auténtico piel roja y descendí por las estribaciones del cañón, disparando a la vez mi pistola. La escena cambió instantáneamente. Al verse los salvajes cogidos entre 2 fuegos y amenazados por un nuevo enemigo, se pusieron en pie de un brinco, manifiestamente asombrados.
Simultáneamente, los Klangan me reconocieron, y comprendiendo que les llegaba socorro, saltaron de su barricada y persiguieron a los salvajes para completar su desmoralización. Abatimos a 6 de nuestros enemigos, y los demás acabaron por huir, pero no antes de que uno de los restantes Klangan recibiera en la frente el impacto de un grueso pedrusco. Lo vi desplomarse y así que quedamos libres de toda amenaza de agresión, me acerqué a él creyéndolo solo desmayado, pero es que no sabía la fuerza con que lanzaban aquellos hombres primitivos las piedras con sus ondas. La víctima tenía la cabeza destrozada y una parte de la masa encefálica le salía por la fractura del cráneo. Cuando llegué a su lado estaba muerto. Me precipité hacia Duarte que estaba de pie, con la pistola en la mano. Tenía un aspecto de extraña fatiga y desconcierto, pero no reflejaba todo el temor que hubiera sido lógico después del duro trance que acababa de sufrir. Pareció alegrarse de verme. Sin duda debía preferir mi presencia a la de aquellos peludos salvajes, con su aspecto de monos, de los que acababa yo de librarla, pero aún se observaba en sus ojos cierta zozobra, como si no estuviera segura de lo que la esperaba conmigo. Para vergüenza mía, su temor estaba justificado por mi pasada conducta, aunque me sentía decidido a que no tuviera que quejarse de mí nunca más. Tenía que captarme su confianza y su fe, con la esperanza de que el amor llegara luego. En su mirada no descubrí rastro alguno de bienvenida, lo que me condolió más de lo que pueda expresarse en palabras. Su aspecto revelaba una patética resignación ante la perspectiva de las duras pruebas que la esperaban a mi lado. ¿Signo de interrogación abierta? ¿No estás herida?, le pregunté. ¿Te sientes bien? Perfectamente, repuso desviando la mirada hacia las lejanas cumbres por la que yo había descendido para atacar a los salvajes. ¿Dónde están los otros? Signo de interrogación abierta. ¿Qué otros? Los que te acompañaron desde el sofá para buscarme. No vino nadie. Estoy completamente solo. Al oír mi réplica se acentuó su aire sombrío. Signo de interrogación abierta. ¿Y por qué viniste solo?, me preguntó con temor. Puedes creerme que no tuve la culpa, le expliqué. Después que descubrimos tu ausencia ordené que el sofá se quedara al pairo ante la costa, hasta que la tormenta amainara y pudiéramos desembarcar un destacamento para buscarte. Repentinamente, me vi arrebatado por las olas, circunstancia feliz, después de todo. Cuando me hallé a solas en la costa surgió en mí, enseguida, el pensamiento de acudir en tu ayuda. Te iba buscando cuando oí los gritos de los salvajes y el zumbido de las pistolas. Y has llegado a tiempo para salvarme, dijo. ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Qué piensas hacer conmigo ahora? Llevarte a la costa lo antes posible, repuse, y una vez allí, haremos señales al sofá. Nos enviarán un bote para recogernos. Duarte pareció tranquilizarse algo al escuchar mi plan. Conseguirás el agradecimiento eterno de mi padre, el Jon, si me devuelves a Bepaja sana y salva, repuso. Servir a su hija constituye mi mejor recompensa, repuse, aunque solo mereciera su gratitud. Esa ya la tienes por lo que acabas de hacer arriesgando tu vida, afirmó, con voz más cariñosa que antes. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué fue de Vilor y Mosco?, le pregunté. Sus labios esbozaron un gesto de desprecio. Cuando los Clonovargan nos atacaron, huyeron. Signo de interrogación abierta. ¿Y a dónde fueron? Remontaron el río a nado y luego se fueron en aquella dirección, dijo señalando hacia el este. Signo de interrogación abierta. ¿Y cómo no te abandonaron también los Klangan? Porque les ordenaron que me protegiesen. Solo saben obedecer a sus superiores y además les gusta pelear. Tienen poca inteligencia y casi ninguna imaginación, pero son unos excelentes soldados. No acabo de comprender cómo no echaron a volar huyendo del peligro llevándote con ellos. Al comprender que la derrota era segura, hubieran conseguido que os salvarais todos. Era demasiado tarde para hacerlo. No podían levantar el vuelo detrás de las rocas que nos protegían, sin caer heridos por las flechas y las piedras de los Clonovargan. A modo de paréntesis, diremos que esta palabra es un interesante derivado del sustantivo antoriano. En términos generales, quiere decir salvajes y literalmente hombres peludos. Su singular es Novargan. Gan, quiere decir hombre, Var, significa pelo. No, es la contracción de not, con, y se usa como prefijo, con el mismo valor que el sufijo oso-udo. Por consiguiente, Novar significa peludo y Novargan hombre y peludo velloso. El prefijo clo forma su plural, y así obtenemos Clonovargan, hombres peludos, salvajes. Cuando hubimos comprobado que los 4 Klangan habían muerto, Duarte, el Angan que quedaba y yo partimos río abajo hacia el océano. Por el camino Duarte me contó lo que había ocurrido a bordo del sofá la noche anterior y vi que era casi exactamente lo que había imaginado Ganfor. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué se proponían al llevarte con ellos?, le pregunté. Vilo me deseaba, repuso ella. Signo de interrogación abierta. ¿Y Mosco quería solo escapar? Sí. Pensaba que lo matarían cuando el barco llegara a Bepaja. Signo de interrogación abierta. ¿Y cómo pensaba sobrevivir en un país salvaje como este? ¿Sabían dónde se hallaban?
Decían que esto debía de ser Noble, pero no estaban seguros. Los turistas tienen en Noble agentes encargados de fomentar discordias y preparar una revolución contra su gobierno. Hay algunos de estos agentes en una ciudad de la costa y la intención de Mosco era hallar esa población, donde estaba seguro de encontrar amigos capaces de organizar su viaje, el de Vilor y el mío a Tora. Seguimos la marcha en silencio durante un rato. Yo iba delante de Duare y el Angan detrás. Este caminaba con el plumaje mohíno, ofreciendo un aspecto humillado y contrito. Los Klangan suelen ser ordinariamente tan locuaces que aquel silencio anormal me llamó la atención y, temiendo que hubiera resultado herido en la refriega, se lo pregunté. No resulté herido, mi capitán replicó. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Es que estás triste por la muerte de tus compañeros? No es eso. Quedan muchos como ellos en el país de donde proceden. Estoy triste por mi propia muerte. Pero tú no estás muerto. Lo estaré pronto. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué te hace suponerlo así? Cuando vuelva el barco, me matarán por lo que hice. Si no vuelvo, me matarán aquí. En este país nadie puede sobrevivir solo. Si me sirves bien y me obedeces, no te matarán. Si llegamos otra vez al sofá, le aseguré. Al oír mi promesa se animó. Te serviré bien y te obedeceré, mi capitán afirmó. Enseguida se puso a cantar, sonriente otra vez, como si nada le preocupara en el mundo y la muerte fuera un mito. Al volver la mirada en varias ocasiones hacia mis acompañantes, descubrí los ojos de Duare fijos en mí y siempre desviaba la cabeza cuando yo la miraba. Parecía que le llenase de confusión verse sorprendida. Solo le dirigía la palabra cuando era necesario, pues estaba dispuesto a borrar los efectos de mi anterior conducta y creí prudente mantenerme en una actitud ceremoniosa con ella a fin de tranquilizarla y de que no sintiera inquietud alguna respecto a mis propósitos. No era un papel fácil para mí, ansiando como ansiaba retenerla entre mis brazos y confesarle de nuevo el amor que me estaba consumiendo, pero había conseguido dominarme hasta entonces y no veía la razón que me impidiera continuar haciéndolo, al menos mientras Duare siguiera en su actitud desalentadora. La sola idea de que pudiese llegar un momento en que Duare alentara mi cariño, me hacía sonreír involuntariamente. De pronto y con gran sorpresa por mi parte, murmuró, «Estás muy callado. ¿Qué te ocurre?» Era la primera vez que Duare iniciaba conmigo una conversación, que me demostraba que existía yo a sus ojos como un ser humano. Antes podía haber sido para ella como un trozo de barro o un mueble, tal era el interés que podía inspirarle desde aquellas 2 ocasiones en que me había visto, escondida entre el follaje de su jardín. «No me ocurre nada», afirmé. «Lo único que me preocupa es tu tranquilidad y el deseo de restituirte al sofá lo antes posible. Ahora ya no hablas tanto», se lamentó. «Antes, cuando te veía, solías hablar mucho». «Sí, probablemente demasiado», admití, «pero es que ahora trato de no molestarte». Bajó la mirada. «No me molestarías», dijo en voz baja. Al oír lo que tanto ansiaba, no supe qué contestar. «Mira», prosiguió con tono natural, «me hallo en circunstancias totalmente distintas a las que me encontré jamás. Comprendo que la etiqueta en medio de la cual he vivido entre mis compatriotas, no puede seguir en una situación tan desusada, en lugares entre gentes extrañas, tan diferentes de los que inspiraron aquellas medidas». Hizo una breve pausa y prosiguió, «He pensado mucho sobre muchas cosas y sobre ti. Empecé a cavilar en todo esto la primera vez que te vi en el jardín de Koar. Llegué a creer que tal vez resultara agradable hablar a otros hombres distintos de los que se me permitía ver en casa de mi padre, el Hong. Empezaba a cansarme de conversar siempre con los mismos hombres y con las mismas mujeres, pero la costumbre me ha convertido en un autómata y me ha acobardado. No me atrevía a hacer las cosas que me tentaban. Siempre he deseado hablar contigo y ahora, durante el breve espacio de tiempo que me dé hasta llegar al sofá, donde volveré al rigor de las leyes de Bepaja, quiero ser libre y hacer lo que me plazca. Voy a hablar contigo cuanto quiera». Esta cándida declaración revelaba una nueva personalidad en Duare, precisamente de tal índole que bajo su influencia, me iba a ser difícil mantener mi platónica actitud. No obstante, aún me esforcé en seguir la línea que me había trazado. Signo de interrogación abierta. «¿Por qué no me hablas?», insistió al observar que yo no hacía ningún comentario a sus confesiones. «No sé qué decirte», admití. «Solo podría hablarte de lo que domina constantemente mi pensamiento». Guardó silencio un instante, con las cejas fruncidas y una actitud cavilosa. Después volvió a preguntarme con la misma inocencia, signo de interrogación abierta. «¿Y qué es?». «Amor», dije mirándola a los ojos. Entornáronse sus párpados y temblaron sus labios. Signo de exclamación abierta. «No», exclamó. «No debemos hablar de eso. No está bien. Es una perversión». Signo de interrogación abierta. «¿Es acaso una perversión el amor, en Antor?», pregunté. «No, no. No quiero decir eso», se apresuró a rectificar. «Es que no se me puede hablar de amor hasta que haya cumplido los 20 años». Signo de interrogación abierta. «¿Y entonces sí, Duare?», inquirí. Movió la cabeza con cierta melancolía.
Tampoco replicó. Nunca podrás hablarme de amor sin pecar ni yo escucharte sin cometer una grave falta, porque soy la hija de un Hong. Tal vez sería mejor no hablar más, dije con voz sorda. Signo de exclamación abierta o, sí, hablemos. Me rogó. Cuéntame algo de ese mundo extraño de donde dices que vienes. A fin de entretenerla, accedí a sus deseos caminando a su lado y devorándola con los ojos, hasta que al fin llegamos ante el océano. A lo lejos se veía el Sofal. Había llegado el momento de idear algo a fin de hacer comprender a sus tripulantes que estábamos ahí. A los dos lados de la garganta por la que discurría el río erguíanse altas rocas. La que se hallaba al oeste y más cerca de nosotros era la más alta y hacia ella me dirigí acompañado de Duare y Elangan. La ascensión resultó difícil, en más de una ocasión tuve que ayudar a Duare rodeándole el cuerpo con el brazo para llevarla casi en volandas. Al principio temí que protestara, pero no lo hizo y en algunos trayectos más asequibles, donde no se requería ayuda alguna, aunque yo conservaba el brazo rodeando su cuerpo, no se apartaba de mí ni parecía sentirse molesta por mi familiaridad. Así que llegamos a la cumbre, me apresuré a recoger madera seca y hojas, ayudado por Elangan, y pronto habíamos hecho una hoguera de señales cuyo humo se elevaba al espacio. Había decrecido el viento y el humo se elevaba a gran altura antes de dispersarse. Estaba seguro de que lo verían desde el Sofal, aunque no sabía si interpretarían su significado. El mar estaba todavía agitado, lo que haría imposible la arribada de bote alguno a la costa, pero contábamos con Elangan y si se acercaba un poco el Sofal, podría llevarnos el hombre y pájaro fácilmente hasta la cubierta, los dos a la vez. Desde aquella cumbre divisábamos la opuesta, y de pronto Elangan me llamó la atención señalando hacia ahí. Signo de exclamación abierta. Llegan hombres, dijo. Los vi inmediatamente, pero aún estaban demasiado lejos para poder identificarlos, aunque, a pesar de la distancia, habría asegurado que no se trataba de seres de la misma raza salvaje que habían atacado a Duare y a los Klangan. Ahora era urgente atraer la atención del Sofal y, a este efecto, encendí otras dos hogueras con breves intervalos de tiempo, para que si alguien las veía a bordo se diera cuenta de que eran señales y no un incendio casual. Nada pudimos colegir respecto a si en el Sofal había visto nuestras señales, pero sí era evidente que el grupo de hombres se iba acercando. Supuse que habían visto las hogueras y atraídos por ellas venían a ver de qué se trataba. Se acercaban por momentos y cuando estuvieron más cerca nos dimos cuenta de que eran hombres armados, de la misma raza que los bepajanos. Aún se hallaban a cierta distancia cuando el Sofal cambió de rumbo y viró hacia la costa. Habían descubierto nuestras señales y nuestros camaradas acudían para investigar su origen. ¿Llegarían a tiempo? Era aquel un momento crucial para nosotros. Se había levantado el viento de nuevo y el mar tornó a moverse. Pregunté a Langan si conseguiría vencer la resistencia de la galerna, pues estaba decidido a que transportara a Duare y me contestaba que sí. Yendo yo solo, podría volar, repuso. Pero dudo conseguirlo llevando a otra persona. Vimos como el Sofal se hundía y alzaba siguiendo los movimientos de las olas, mientras hacía esfuerzos para acercarse, y con idéntica certeza se aproximaba el grupo de individuos. Ahora ya no me cabía duda alguna acerca de quién llegaría antes. Mi única esperanza era que el Sofal se aproximara lo suficiente para que Langan se sintiera capaz de intentar el traslado de Duare. El grupo había remontado ya la cumbre opuesta y desde ahí sus componentes nos contemplaban, con la actitud de quien trata de adoptar una decisión. Signo de exclamación abierta. Vilor está con ellos, exclamó Duare de pronto. Signo de exclamación abierta. Y Mosco, añadí. Ahora veo perfectamente a los dos. Signo de interrogación abierta. ¿Qué podemos hacer?, gritó Duare. Oh, no deben volver a apoderarse de mí. No lo conseguirán, prometí. Aquellos hombres descendían por la falda de la garganta. Los vimos cruzar a nado el río y avanzar hasta la ladera que conducía al lugar en que nos encontrábamos. El Sofal progresaba lentamente hacia la costa. Me aproximé al borde del peñascal y miré hacia abajo para divisar mejor al grupo que se acercaba. Estaban a mitad de camino. Me volví hacia Duare y Elangan. Ya no podemos esperar más, le dije a Langan. Coge a la Hanjong y levanta el vuelo con ella. El barco está cerca. Puedes hacerlo. Debes hacerlo. Se dispuso a obedecer, pero entonces Duare se apartó de él. No me iré, dijo con tono tranquilo. No quiero dejarte solo. Por escuchar aquellas palabras hubiera dado yo alegremente la vida. De nuevo surgía ante mí una Duare distinta. Todo lo hubiera esperado menos aquello, pues nunca la creí capaz de un rasgo de lealtad semejante. Una mujer solo es capaz de semejante sacrificio cuando ama a un hombre. Materialmente me tambaleé, pero solo un instante. El enemigo, si realmente lo era, debía de estar a punto de llegar a la cúspide donde nos hallábamos. Al cabo de unos instantes, caería sobre nosotros. Aún no había acabado de pensarlo cuando vi a uno de aquellos individuos corriendo hacia nosotros. Signo de exclamación abierta. Llévatela, grité a Langan. No hay tiempo que perder.
Elangan avanzó hacia ella, pero Duare se defendió tratando de eludirle. Entonces la cogí entre mis brazos y al sentir el contacto de su cuerpo, se desvanecieron todos mis buenos propósitos y la estreché fuertemente. La besé y se la confié a Elangan. Signo de exclamación abierta deprisa. Grité. Ya vienen. Desplegando sus poderosas alas, Elangan emprendió el vuelo, mientras Duare me tendía las manos, a la vez que me gritaba, signo de exclamación abierta: no permitas que me separen de ti, Carson. No me alejes de tu lado. Te amo. Pero ya era demasiado tarde. Tampoco la hubiera hecho volver aunque hubiese podido hacerlo. Los individuos armados se arrojaron sobre mí. De este modo caí cautivo en el país de Noble, aventura que realmente forma capítulo aparte en esta historia. Partí a cumplir mi destino con la certeza de que la mujer que yo amaba me correspondía, y ello me hacía feliz. Fin. Continuará.